Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, capítulo 13, los versículos del 35 al 37. Dice así la palabra de Dios: Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Esta porción de las Sagradas Escrituras es la conclusión del mensaje profético que Cristo dio a sus discípulos con relación a su segunda venida, la cual sería como ladrón en la noche. Cuando se presenta el ladrón, él no avisa, él llega de una manera inesperada, de pronto, sin uno prepararse para ese encuentro tan peligroso y tan indeseado. Pero con relación a Cristo, nosotros los cristianos debemos esperarle con gozo. No como el ladrón que viene a saquear o que viene a matar o que viene a destruir, sino como aquel que viene a tomarnos para llevarnos con él y estar con él por toda una eternidad. Pero cuando el mismo Cristo dice que vendrá él como ladrón en la noche, quiere decir que él va a llegar en el momento en que la humanidad, el mundo, las naciones, los hombres no van a estar preparados para verle, para ese encuentro. Los hombres estarán como en los días de Noé y como en los tiempos de Lot, casándose y dándose en casamiento, despreocupados de las cosas espirituales, sumidos en los quehaceres de esta vida, olvidados de Dios, de banquete en banquete, de borrachera en borrachera, de lujuria a lujuria. Así estará la humanidad cuando Cristo venga. En todo el capítulo 13 de Marcos, Jesús se ha ocupado en hablarnos acerca de las señales del fin del mundo. Él dice: y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Recientemente hubo un gran terremoto, o dos grandes terremotos, en Turquía y Siria. Y miles de muertos fueron recogidos, otros todavía están bajo los escombros. Y cierto joven venezolano de 20 años dijo en conversación con BBC Mundo que en la madrugada de este siniestro, Turquía y Siria fueron sacudidas por un terremoto que se supone que sea uno de los terremotos más grandes en la historia, que dejaron muertos y muertos, miles de muertos y muchos lamentos y muchas tristezas y angustias en los corazones de la ciudad y de estos hombres que fueron objeto, que fueron personas que presenciaron vívidamente este gran acontecimiento. Nosotros aquí hemos experimentado en algún momento cómo la tierra tiembla y se mueve, y nos podemos imaginar ese momento tan trágico porque solemos salir afuera de nuestras casas para esperar que pase ese momento tan terrible en que la cabeza nos da vueltas y que sentimos hasta mareo, ¿verdad? Como la sensación de caernos. Así que estos eventos que vemos, estas cosas que están ocurriendo en nuestro entorno, son debido a que las profecías de Dios se están cumpliendo y se tienen que cumplir.
Pero no solo vemos en las profecías que se nos habla acerca de los terremotos, también se nos habla acerca de las pestes, de las enfermedades, de las guerras entre las naciones que amenazan también la vida en la tierra. Es de conocimiento de todos la guerra de Rusia con Ucrania, cuántos muertos, cuántas desgracias, cuántos problemas. También es de conocimiento de todos cómo en muchas partes del mundo se persigue a los cristianos, se mata a los cristianos y cómo la gente vive sumida en los asuntos de esta vida despreocupada de Dios. Hay mucho alboroto, mucha tribulación y muchos males de todas índoles, muchas enfermedades aún desconocidas, que no se han encontrado los antídotos necesarios para combatirla y muchas personas mueren. De hecho, algo por lo cual nosotros pasamos por el COVID, muchos de nosotros lo tuvimos y nos vimos, algunos de nosotros, al borde de la muerte. ¿Cuántas cosas están sucediendo? Porque tienen que cumplirse las Escrituras y Cristo lo dijo que serían señales de los últimos tiempos. Pero Él dice que después de una gran tribulación, que esa tribulación puede darse en algún momento en fracciones de horas, en fracciones de días o años, dice que después de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Todas estas cosas van a suceder porque Cristo las ha dicho. Y Él dice en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde ni una jota perecerá de la ley. Y aunque el hombre ha tratado y ha buscado la manera de socavar, de destruir a aquellos que portan el mensaje del evangelio y este libro sagrado, no ha podido hacerlo. La palabra de Dios sigue en pie. Gobiernos, imperios, reyes, filósofos incrédulos se han levantado contra esta verdad y este libro y han perseguido a la iglesia del Señor, pero dice la Escritura que ni las puertas del infierno prevalecerá contra la iglesia del Señor. Y hoy este mensaje se sigue predicando por todo el mundo y eso es evidencia del poder de Dios. Todas las cosas que están aconteciendo en el mundo y que acontecerán conforme a las Escrituras son señales de Dios. Son señales para que tú y yo vengamos a los pies de Cristo y nos arrepintamos de todos nuestros pecados y nos pongamos en comunión con Él. Porque ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de cambiar. Ahora es el tiempo de acercarnos a Dios. Ahora es el tiempo de darle la oportunidad a Dios para que Él obre en nuestros corazones, examine nuestros corazones y nos enseñe sus preceptos y nosotros andemos en ellos. Después que Jesús habla sobre todos estos acontecimientos, resume su mensaje en el capítulo de Marcos 13, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Velad pues,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la mañana, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El sábado pasado estuvimos diciendo que somos nosotros atalayas. Atalayas en el reino de Dios. Y la función de un atalaya es vigilar, es velar. Él en su puesto de trabajo está velando, está protegiendo cierta área, cierta región. Él está en una torre elevado allí, mirando toda la siembra, mirando todo el lugar que debe proteger. El atalaya tiene que velar en su puesto de trabajo para avisar cuándo es que viene el enemigo, cuándo es que el enemigo viene a atacar o algún animal viene a atacar o a entrar en la viña y destruir el sembrado. Y llegamos a la conclusión cuando estuvimos hablando el sábado pasado de que somos atalayas del reino de Dios. Llegamos a la conclusión que eso mismo debemos hacerlo nosotros en el orden espiritual, porque somos los atalayas de Dios que tenemos la función de dar el mensaje de Dios y velar porque las almas conozcan del evangelio, vengan y se salven. Y también tenemos el compromiso como atalayas de exhortarnos los unos a los otros. Cuando tú ves a un hermano o una hermana decayendo en la fe, tú eres el atalaya de Dios que Dios ha puesto en su reino para que tú suplas esa necesidad, consolando, ayudando y socorriendo a tu hermano. Como dice un lema de nuestra iglesia, ama al hermano, pero haga algo por su pecado. Si usted ve a un hermano o una hermana pecando, alejado de Dios o decayendo en la fe, es tu deber y es mi deber exhortarle en la fe para que esa persona se arrepienta y vuelva al camino, vuelva a tomar el camino, porque somos atalayas en el reino de Dios. Pero no solo debemos ser atalayas de Dios para velar por la vida de otras personas, también debemos ser atalayas para velar por nuestras propias vidas. Y de eso se trata el tema del día de hoy. Tú y yo no solamente tenemos la encomienda de velar por la vida de otro, para cuidar la vida de otro, sino tú y yo tenemos la encomienda de velar por nuestras propias vidas, porque la encomienda de Dios es que nosotros nos atalayemos a nosotros mismos. No solamente que atalayemos a los demás, sino que nos atalayemos a nosotros mismos. Por eso el título del mensaje, el sermón el día de hoy es el siguiente: atalayándonos para poder atalayar. El Señor quiere que tú y yo velemos por nuestras propias vidas espirituales, porque de nada vale que nos ocupemos de la vida de otras personas y descuidemos la nuestra. La figura que la Biblia nos presenta aquí del atalaya es de la persona que está sobre una torre para guardar la viña, de tal manera que cuando él dirija su vista y vea alguna zorra o algún animal dañino que quiera penetrar o que haya penetrado en la viña, él se ocupe de sacarlo de la viña para que no destruya la siembra. Y eso mismo nosotros tenemos que hacer con respecto a nuestra vida espiritual. Hay cosas que nos dañan, hay cosas que nos perjudican. Y cuando esas cosas están dentro de nuestras vidas y especialmente dentro de nuestro corazón, tenemos que sacarla de nuestro corazón, porque destruye en nuestro corazón todo lo bueno que hemos recibido de parte de Dios. Así que es importante que como buenos atalayas cuidemos nuestras vidas, porque la iglesia es comparada con una viña en cierne.
Todavía la iglesia tiene que seguir dando frutos. Y lo que hace el enemigo de nuestras almas es enviar a sus demonios para que entren, para que penetren en la fortaleza de nuestra vida y perjudiquen la siembra y perjudiquen los frutos que como cristianos debemos dar. Él no está contento. Él desea que la fructificación se dañe, que no haya buenos frutos de parte de nosotros. Y precisamente es de eso que se ocupa el libro de Cantares cuando nos habla de la responsabilidad de los atalayas de guardar su propia viña. Dice Cantares 1, versículo 6. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Imagínense, el atalaya está sobre la torre velando por otras viñas, pero él no debe cuidar su propia viña. Sí, él debe cuidar por la vida de otros, él debe ayudar a otros, él debe orar por otros, socorrer a otros, pero él no puede descuidarse de su vida espiritual. Él debe cuidar su templo, él debe cuidar su casa, él debe cuidar su cuerpo para que nada que sea dañino penetre en él y lo dañe. Si somos atalayas, tenemos que empezar por atalayarnos a nosotros mismos para poder atalayar a otros. Antes de empezar a atalayar a los demás, tenemos que atalayarnos a nosotros mismos. De ahí que nos diga la palabra en 2 de Corintios 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, examínate. Y cuando nos examinamos, estamos buscando cosas en nuestras vidas que nos están perjudicando, que nos están arrastrando hacia lo malo. Por eso dice la escritura, examínate a ti mismo si todavía tú estás en la fe verdadera. Examínate. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Examinémonos, hermanos, si estamos en amor. Examinémonos, hermanos, si estamos en paciencia. Examinémonos, hermanos, si estamos de buen humor, en gozo, porque es muy probable que en algún momento dado no estemos prestando atención a nuestro carácter, a nuestro mal carácter. Y es bueno que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Y examinemos nuestro corazón, porque dice la escritura que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones. Todo lo malo sale del corazón y luego que sale del corazón contamina al hombre. Por eso se dice en la escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no prestamos atención a lo que hay en nuestro corazón, puede darse el caso que seamos sorprendidos nosotros en algún que otro delito o alguna que otra falta. Porque el hombre es lo que es en su corazón. Si no guardamos el corazón, las cosas que están en nuestro corazón pueden arrastrarnos hacia lo malo y dañar y perjudicar nuestras vidas. Y debemos hacernos la pregunta, ¿estamos produciendo el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿O estamos produciendo todo lo contrario, que son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, borracheras, hechicerías y todas las cosas parecidas a estas, acerca de las cuales dice el apóstol,
Os lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el cristiano tiene que preguntarse, ¿estoy produciendo el fruto del Espíritu o las obras de la carne? Porque ese es el modo de examinarnos a nosotros mismos. Como decía el salmista en el Salmo 139, del 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, si hay en mí algún plan malévolo hacia practicar algún tipo de pecado, guíame, ven a mí y guíame por el camino eterno, porque yo no quiero andar en el camino de los que van a fracasar y destruir y ser destruidos finalmente. Sería muy triste, hermanos, que nosotros como creyentes velemos por el estado espiritual de otras personas y descuidemos nuestro estado espiritual, nuestras propias vidas. Sería un tremendo error que tratando de guardar las viñas de otros, descuidemos la nuestra. Esto es lo que pasaba cuando Pablo en Romanos 2, del 17 al 29, le tiene que decir al judío: tú te llamas judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La circuncisión es verdad, aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros nos quedamos espantados cuando vemos a alguien que limita la vida espiritual a aspectos religiosos. ¿Y cuántas personas vemos hoy en día vestir como visten los judíos? Y por el hecho de que están vestidos como los judíos se visten, piensan que son espirituales. Mi hermano, la vida espiritual no tiene nada que ver con lo que tú te pongas o con lo que tú te quites en el aspecto físico. Tiene que ver con un corazón transformado. Un corazón limpiado por la sangre de Cristo. Un corazón consagrado y devoto para Dios. No tiene nada que ver con aspectos exteriores. Sí, es verdad que cuando un corazón limpio anda en los caminos del Señor, se proyecta o se manifiesta a través de las conductas externas. Pero lo más importante de todo es el corazón. ¿Cómo tienes el corazón? Lo más importante es tu devoción a Dios. Tú no tienes que impresionar a nadie con tu espiritualidad. Tú no tienes que hacer algo espiritual para que los demás digan que tú eres espiritual. No. Dice la Escritura
que cuando quieras orar, entres a tu cámara secreta, donde nadie te vea. Donde nadie tenga que decir, tú eres espiritual. O donde nadie tenga que alabarte por lo espiritual que eres. Entra a tu cámara secreta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te responderá en público. Te alabará, te honrará públicamente porque tú has tomado la vida espiritual en serio. No es para impresionar a las personas, es para agradar a Dios. Por eso decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya esa crucifixión habla de que el apóstol Pablo ha crucificado su orgullo, ha sacrificado o ha crucificado su vanidad, ha crucificado su deseo de ser alabado y de ser glorificado. Ahora Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vive el viejo hombre, sino vive Cristo en mí. Porque ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí están crucificadas nuestras pasiones, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Todo lo del viejo hombre está crucificado con Cristo. Ahora vivimos para Cristo y Cristo debe reflejarse a través de nuestra conducta. Porque dice Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y 1 Corintios 9 del 26 al 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mi hermano, cuando uno se acerca al Señor, se entrega al Señor, está dispuesto a matar lo que nos destruye. Debemos matar y destruir aquello que nos destruye. Por eso dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, tenemos que matar todas estas cosas en nosotros. Vivir crucificado con Cristo quiere decir estar dispuesto a cualquier sacrificio y renuncia por amor a Cristo. Vivir crucificado con Cristo quiere decir que debemos vivir vigilando nuestra personalidad para superar todos los rasgos negativos en nuestro carácter. En cualquier circunstancia, nosotros debemos optar por lo que sea mejor y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El atalaya, con tal de ser ejemplo y cumplir con su misión, con su labor, tiene que estar dispuesto a varias cosas. Tiene que estar dispuesto a perder según el mundo cuando los demás están ganando. Mientras los demás hacen cosas indebidas para enriquecerse y para ganar cosas, el cristiano tiene que estar dispuesto a perder ese derecho del mundo, a perder posesiones, si eso implica deshonrar a Dios. Yo sé que es mucha tentación estar en un centro de trabajo donde los compañeros de trabajo se están llevando las cosas para su casa. Pero si tú eres un cristiano, tú no te puedes llevar las cosas para tu casa, porque eso es robar. Entonces el cristiano tiene que sufrir, abstenerse de ese deseo de la carne, de ese deseo para enriquecerse, para agradar a Dios. Debemos estar dispuestos a sufrir cuando los demás están gozando en la carne. Debemos estar dispuestos a ser humillados y no protestar cuando alguien nos ofende. Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice la Escritura, no os venguéis por vosotros mismos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque dice Jehová, a mí es la venganza y yo pagaré. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo así ascua de fuego amontona sobre su cabeza. No te dejes vencer por lo malo. Vence lo malo con el bien. Ahí está la tarea de la atalaya. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 6, del 13 en adelante. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. El cristiano sabe que si está en comunión con Dios, aunque eso le cueste algún que otro sacrificio y abandonar alguna meta o algún deseo, sabe que eso es lo mejor, porque hacer la voluntad de Dios es el bien. Y eso debemos hacerlo entender a nuestro corazón. Mira el placer que sentía Pablo por agradar a Dios en 2 de Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer, decía Pablo, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Pablo usaba sus recursos materiales para bendecir la vida de otras personas, para socorrer al necesitado. Y sabemos que cuando socorremos al necesitado, nos estamos quitando algo nuestro para bendecir a otros. Y al mismo tiempo estamos matando en nuestro corazón lo que se llama egoísmo. Estamos matando nuestros egoísmos cuando ayudamos a otras personas. Así que es bueno que recordemos que la función de un atalaya es la función de agradar a Dios, de obedecer lo que la palabra de Dios dice y llevar a otros al conocimiento del evangelio con su propio ejemplo. El atalaya Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo. El atalaya Jeremías estuvo dispuesto hasta ser metido en una cisterna donde se hundió en el cieno y donde fue allí sepultado y ya dado por muerto. El atalaya Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio de la burla, de la traición, predicando el evangelio en todas partes. Dice que en una ocasión fue apedreado en una ciudad y fue llevado como muerto a su morada, pero al otro día regresó al mismo lugar para predicar el evangelio. Por eso Pablo hace un resumen de sus sufrimientos por causa del evangelio para agradar a Dios como atalaya. 2 de Corintios 11 del 23 al 28 dice Pablo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco, yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez.
Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué vida? ¿Y qué hablar del jefe de los atalayas, Jesús, que nos dio un ejemplo con su vida para que sigamos sus pisadas? Dice Primera de Pedro 2, del 20 al 24, pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? ¿Verdad? Que te sorprendan en una casa robando y que los dueños de la casa te abofeteen o te caigan a palo o te empujen o te escupan. Dice la Escritura, pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? No tiene ningún mérito. Pero ahora, si tú sufres todas estas cosas haciendo el bien ante los ojos de Dios, tú estás siendo estimado en gran manera porque estás siguiendo las huellas y siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice Primera de Pedro 2, del 20 al 24, pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Así que, mi hermano, cuando tú y yo padecemos por causa de la justicia o sufrimos por hacer algo bueno, estamos siguiendo los pasos de Cristo, el ejemplo de Cristo. Pero si tú y yo en el momento de una confrontación, de una pelea, nos dejamos arrastrar por el odio, nos dejamos arrastrar por el deseo de venganza y nos dejamos arrastrar por ese deseo de hacerle mal al otro, y hacemos aquello que Dios dice en su palabra que no debemos hacer, como atalayas no estamos dando el ejemplo que debemos dar como hijos de Dios. Si te atalayas a ti mismo, si te corriges a ti mismo, puedes corregir la vida de otras personas. Deja a un lado entonces, mi hermano, mi amigo, los rencores viejos contra otras personas. Deja la vanidad, deja el orgullo, la avaricia, el deseo de que se te reconozca y se te alabe por lo que hace. Deja de complacerte a ti mismo para complacer a los demás y mantente en guardia espiritual para que el enemigo no se aproveche de ti y te arrastre hacia un mundo de tinieblas. Dice la Escritura, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, llamadas y escogidas de las tinieblas para anunciar las virtudes de Jesucristo. Por eso el Señor te dice a ti y a mí, si no estamos dando un ejemplo claro de cristiandad, velad, velad. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Y si el Señor viene ahora mismo y nos sorprende cometiendo todas esas injusticias y cometiendo todas esas maldades, no nos podremos ir con el Señor. Por eso dice el Señor, velad. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, Jesucristo. Él es el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y finaliza con esta expresión, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo,
velad. Hay un poeta muy famoso griego llamado Homero que escribió la obra de la Ilíada y cuenta un episodio de la audacia de Aquiles, el guerrero que vence a los troyanos. Troya era una fortaleza inexpugnable. No había forma de penetrar esa fortaleza. Si se encontraba algún motivo para entrar, tenía que ser un motivo relacionado con la idolatría. Aquiles, al saber que los troyanos eran idólatras que adoraban a muchos dioses, construyó un caballo de madera inmenso y metió dentro de ese caballo de madera a los soldados armados, varios soldados armados. Ellos corrieron aquel caballo de madera y lo pusieron delante de la puerta de la ciudad, de aquella fortaleza. Cuando los troyanos vieron aquel caballo, pensaron que era un regalo de parte de los dioses y empezaron a tratar de meter aquel caballo de madera dentro de la ciudad. Pero cuando se acercaron a la puerta, el caballo era tan grande que no cabía por la puerta de la ciudad. Y empezaron a romper parte de la estructura para poder meter al caballo dentro de la ciudad. Lograron romper parte de la estructura que le iba a facilitar el modo de entrar el caballo. Lo entraron en la ciudad. Y cuando ya era muy tarde, de noche, en la madrugada, cuando ya los troyanos se habían acostado por la altura tan grande que habían tenido en borracheras y en todos aquellos pecados que se practicaban allí, todos estaban durmiendo y a esa hora salieron los soldados del caballo de madera y abrieron la puerta de la ciudad y entró todo el ejército enemigo y destruyó a los troyanos. No importa, mi hermano, cuán fuerte tú te sientas. Tú digas, no, eso a mí no me pasa. Yo estoy bien con Dios. Yo soy fuerte. Yo puedo exponerme, ir a donde yo quiera, ver lo que yo quiera, escuchar lo que yo quiera y no me va a pasar nada. Mi hermano, si tú permites que algo malo entre a tu corazón, eso va a representar tu propia destrucción. Vigila lo que tú miras, vigila lo que tú oyes, vigila aquellos momentos en que tú te expones al pecado o a la maldad, porque el enemigo puede entrar en tu vida y puede destruirte por completo. No te sientas fuerte, porque el día que te sientas fuerte, ese día podrás caer. Aquiles, el ingenioso, el sabio, el que se propuso construir aquel caballo de madera, introducir soldados dentro de él, tenía un problema, según Homero. Tenía un problema, su debilidad estaba en el talón, en su talón. Él tenía que cuidar, como guerrero, tenía que cuidar su talón, porque cualquier cosa que le hiriera el talón podría causarle la muerte. Y cuando salía Aquiles, dice que era ligero de pies y se movía con tanta ligereza, era inalcanzable, era un guerrero poderosísimo, pero tenía una debilidad en su talón. Y mi hermano, ¿cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es tu debilidad? Piensa en tu debilidad. ¿Cuál es? Puede ser el mal carácter, puede ser el sexo, puede ser la pornografía, puede ser las novelas, andar con personas cuyos valores no son buenos ni gratos. Quizás sea el amor al dinero, quizás sea el orgullo, quizás sea la falta de perdón. Aquiles fue alcanzado por una flecha envenenada en su talón y murió.
Tú y yo también podemos morir si nos descuidamos en el orden espiritual y no protegemos y fortalecemos nuestra debilidad. Yo sé que Dios puede ayudarte y socorrerte, pero Dios ha puesto en tus manos la misión como atalaya de velar por tu propia vida, de no descuidarte, de atender tu vida espiritual. Yo no sé cuál es tu debilidad, lo que sí sé es que Cristo te ha mandado a ti y a mí a velar y a orar. Dice Hebreos 12:13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En otra expresión, presta atención para que ninguna debilidad, ya sea del carácter o ya sea de tu cuerpo, te lleve a salirte del camino. Y si algo en ti y en mí se ha salido del camino, recurre a Dios para que sea sanado. No permita que ninguna debilidad te arrastre afuera y te lleve al pecado. Porque Cristo fue fiel sobre su casa y tú y yo debemos ser fieles también. Debemos seguir a Cristo. Dice la Escritura en Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mi pregunta para ti es: ¿cómo está tu casa? Somos casa de Cristo, sí, pero ¿cómo están nuestras casas? ¿Cómo está mi casa? ¿Está ordenada? ¿Está limpia? ¿Está perfumada? ¿La gente puede oler algo grato? ¿Cristo puede oler algo grato de ti y de mí? Dice la Escritura en Efesios 5:2, andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo fue un olor grato para su Padre. Pero mi hermano, quiero decirte que no hay mejor ofrenda, no hay mejor cosa que podamos hacer para darle gloria a Cristo que organizar nuestra casa, limpiar nuestra casa espiritual, porque somos templo del Espíritu Santo. Procuremos ser de buen olor a Cristo, que no haya mal olor. ¿Te agrada a ti el mal olor? ¿Nos agrada el mal olor? Cuando entramos a una casa, ¡uy, qué mal olor! Pero cuando entramos a una tienda de perfumes y empezamos a oler todas esas fragancias, ¿qué decimos? ¡Ay, qué bien me siento aquí!, ¿verdad? ¡Qué bien me siento aquí! Bueno, Cristo debe sentirse bien con nosotros porque emitamos un olor grato a su presencia. Y para emitir un olor grato debemos andar en amor, hermanos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero cuando andamos peleando los unos con los otros, cuando andamos enemistados los unos con los otros, no andamos en amor y no somos de olor grato para Cristo. Debemos hacer dos cosas importantes que nos dice el texto que debemos hacer para ser gratos ante Cristo. La primera es velad y la segunda es orad para que no entréis en tentación. Si nos ocupamos de estas dos cosas, el enemigo no podrá entrar y vencernos. Y hermano, te digo una cosa: Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Pero Él ha dicho: velad y orad. Él es poderoso para hacerlo, pero Él ha dicho: velad y orad. Es parte nuestra, es responsabilidad nuestra, es responsabilidad tuya y mía. Velad. ¿En qué estamos fallando?
¿Qué estamos haciendo que no está acorde en consonancia con la palabra de Dios? Trae a Cristo tus debilidades. Trae a los pies de Cristo tus problemas. Y Él los va a resolver. Entrégale a Cristo tu vida y Él la va a convertir en una gran fortaleza. Pero atiende a las recomendaciones de Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Que Dios les bendiga.